Un saludo muy especial a todos los seguidores de IFM Noticias. Bienvenidos a este espacio de en vivo. Hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto polémico, entre otras cosas, por las decisiones del Estado británico de retirarle la visa a los colombianos, un beneficio que se había logrado hace tan solo un par de años, luego de muchos años de trabajo que venía dándose, inclusive desde el gobierno del presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Duque, y que se logra quitarle hace solamente a principios del 2022, se le quita a colombianos que querían ir a Inglaterra, por ejemplo, pues el tener que pedir una visa. Y de repente, pues han ido ocurriendo algunos hechos en donde pues, se plantea que por los incumplimientos del gobierno colombiano de no tomar las medidas pertinentes y acordes a una serie de solicitudes de visado masivo para asilo, pues se le retira este beneficio, pero se amplía la polémica cuando el presidente Gustavo Petro le da por decir que además va a aplicar un principio de reciprocidad para retirar también la visa o hacer que se le exija visa a los británicos. Resulta que no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene trabajando hace mucho rato, se conoce alrededor de los temas de migración y para eso hemos invitado a un español, también colombiano, que es muy querido en esta casa, en IFM Noticias, desde España, desde Santander, España. Néstor Lazo, Néstor, un placer tenerte nuevamente en IFM Noticias como experto en migración. Tu despacho de abogados expertos en migración en Europa es de los más importantes, pero además tú tienes una conexión directa con Colombia, en donde no solamente pues, manejas temas de migración, sino que tú eres además, has sido asesor, has sido coordinador del PP y de todo el tema de política binacional, digámoslo así, entre España y Colombia, pero tú además tienes alcances europeos. Bienvenido a IFM Noticias y qué placer tenerte y bueno, arranquemos con ese tema un poquito espinoso. Bueno, pues buenos días ahí en Colombia, aquí ya buenas tardes. Muchísimas gracias, José Ignacio, por tu invitación. La verdad que siempre es un placer estar en tu canal y la verdad que saludo de una manera muy fraternal a toda tu audiencia de Antioquia y resto de Colombia. Néstor, ¿qué podemos analizar de lo que está ocurriendo? El tema de los visados, pues se había hecho una conquista importante, no solamente con Inglaterra, sino con todo lo que es la Unión Europea también. ¿Qué repercusiones crees que tiene esto? Bueno, ¿por qué? Empecemos en orden. ¿Por qué llegamos a esto los colombianos, en esto que se nos convierte en un aviso de lo que puede también pasarnos en Europa? Exactamente, José Ignacio. Creo que das un poco en la diana y en la clave de todo esto. Creo que ignorar que esto es un motivo de preocupación, creo que sería de pocos responsables. Yo creo que bueno, se han encendido ciertas luces de alarma. Por mi parte, por una persona que está, como tú has dicho inicialmente, en clara colaboración, pues bueno, pues con todo lo que es Colombia, es mi tierra también, mi país de adopción. Le tengo un inmenso cariño, quiero lo mejor para Colombia y para los colombianos y todo lo que sea avanzar en sus derechos aquí en España siempre ha sido tarea en la que he estado de forma muy profunda implicado, ¿no? Pero pienso que sí se han hecho algo malas cosas. Pienso yo ya desde el despacho y en diferentes altavoces en los que he participado, en entrevistas, en tertulias, en mis redes sociales, etcétera, he dicho que algo se estaba haciendo mal, que lo que no puede ser es que Colombia, por ejemplo, junto con Marruecos, son los países que lideran las tasas de mayores nivel de delincuencia en España, por ejemplo, ¿no? Eso es una señal de alarma de España, que es un país pues, que lógicamente ha abierto la mano como nadie para el acceso de los nacionales colombianos al país ibérico. También yo pienso que ha entrado algo, esa minoría que está perjudicando tanto, ¿no? Yo en ese aspecto sí ya lo he manifestado en diferentes ocasiones. Y ahora lo del Reino Unido, pues es más de lo mismo con un matiz, que los ingleses no son españoles. Los españoles tenemos una vinculación mucho más profunda con Colombia por los lazos históricos y culturales que nos unen y posiblemente sea mucho más difícil tomar una decisión tan drástica, pero los ingleses no son españoles y por tanto en el momento que sus ratios, sus niveles
de migración irregular, sea porque han detectado determinadas cuestiones de, bueno, pues de personas que han llegado al Reino Unido para quedarse sin papeles o bien han abusado de las solicitudes de asilo inconsistentes, ha dado lugar a eso, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿por qué se ha hallado aquí? Bueno, yo pienso, y no es un tema de hacer política, de verdad, sinceramente, hablo como mero profesional que soy, yo puedo tener mis ideas políticas que son públicamente conocidas en Colombia, no creo que ahora venga a descubrir mi tendencia política, pero sí es cierto que el gobierno Petro no ha hecho las cosas bien. Entonces, es evidente que en origen se necesitan ciertos controles de las personas que van a los países de destino. Y eso lo estamos viendo en España con los países del Magreb, los países como Marruecos, como los países como Argelia, Túnez o de los subsaharianos como, bueno, pues como Senegal, Ghana, etcétera, Nigeria. Es decir, que son países que llegan y que de alguna forma no toman las medidas de control. Eso mismo, por desgracia, ha ocurrido con Colombia y por eso se ha llegado ahí. Es decir, no hay que tratar de tapar el sol con una mano, porque la realidad es esa. Yo creo que las declaraciones de las autoridades británicas pues han sido eso, declaraciones diplomáticas, tratar de no levantar ampollas, pero la realidad es que Colombia no ha hecho bien las cosas. Eso a mí, que no me guía nada más que lo mejor para mis connacionales, así y tal. Entonces, con la gran mayoría de personas que quieren venir pues para estar con su familia, tratar de tener aquí un futuro mejor, etcétera, pues se han colado personas pues que nunca han entrado, ¿no? Esos eran los riesgos que se habían advertido, si quieren nos referimos también, cuando se suprimió el visado Schengen de toda la Unión Europea, ¿no? Que el problema que podía ser un coladero y que podían entrar personas no gratas. Claro, cuando se habla, Néstor, de migración, pues siempre se va a querer que llegue lo mejor, no lo peor. Y pareciera que ocurre es lo contrario, llega lo peor y no lo mejor. Y cuando un gobierno no toma las medidas pertinentes para hacer ese control, pues termina prácticamente esto como una de las consecuencias. ¿Qué implicaciones puede tener reales desde tu punto de vista y tu conocimiento en temas migratorios que desde un Estado que se dio a la salida de la Unión Europea con su Brexit, pero que todavía pesa mucho en Europa, toda vez que es un país de Europa, haga este tipo de medidas o tome este tipo de medidas contra Colombia o contra el acceso a los colombianos en el resto de Europa? ¿Qué percibes? ¿Esto es un campanazo de alerta fuerte? Sí. ¿Puede replicarse en los próximos tiempos, sobre todo con esa exigencia que hay tan fuerte en Europa al control migratorio que inicialmente se da hacia lo que es Marruecos, lo que es otro tipo de países? Pero en este caso, con Colombia, ¿hay un riesgo? Sí, realmente no hay que olvidar que la decisión adoptada por el Reino Unido es una decisión absolutamente, bueno, pues para que se encienda alguna señal de alerta, ¿no? Yo no me voy a poner catastrofista, ni muchísimo menos, ¿no? Pero pienso que, como tú acabas de manifestar muy gráficamente con tu expresión, es como un campanazo, ¿no? Una señal de aviso. Efectivamente, en Europa existe muchísima pues, sensibilidad con el tema migratorio, porque ha sido un flujo migratorio, un flujo de transferencia de personas de unos países a otros, sobre todo de países pues, del tercer mundo hacia países desarrollados europeos, pues que ha generado bastante problemas de todo tipo, problemas migratorios per se, problemas de seguridad, problemas económicos, porque toda esa gente, lógicamente, requiere una atención por parte del erario público del presupuesto estatal, ¿no? Problemas internos entre comunidades autónomas, como ha ocurrido en España, diferentes comunidades, como allí llamáis departamentos, con el Estado central, con el gobierno central. Es decir, es un elemento de choque porque son flujos masivos, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, si esto puede tener una trascendencia más amplia, yo voy a ser en ese aspecto optimista y pienso que no, pero tenemos que estar viendo, como también tú bien decías, que existe el problema de los países
del Magreb y los subsaharianos, los países que he nombrado anteriormente, por ejemplo, con Italia, ¿no? Es decir, los países, no olvidemos también que Europa está virando un poco hacia la derecha, por así decirlo, y la derecha la votan los ciudadanos. Yo creo que vamos a dejarnos un poco del aspecto meramente peyorativo, es decir, si en Estados Unidos Trump ha llegado al poder es porque los ciudadanos han querido. Si en Italia ha llegado Meloni es porque los ciudadanos han querido. Es decir, de alguna manera, ¿por qué? Porque hay situaciones en que es necesario tomar medidas de control, incluso como beneficio y protección de los propios, imagínate, colombianos, que son la grandísima mayoría que llegan de forma legal a España. Ellos también requieren una protección de sus derechos. Ellos no son iguales a esa minoría colombiana que al amparo de una legislación favorable pues llegan a delinquir o llegan a seguir haciendo negocios del narcotráfico o de lo que sea. Insisto, la tasa en España, ya te la he manifestado anteriormente, de delincuencia la lideran Colombia y Marruecos. Y eso es absolutamente inaudito y es peligroso. Yo quiero seguir siendo optimista en el sentido de que no va a haber una supresión del visado Schengen, porque creo que eso sería una medida absolutamente catastrófica, ¿no? Entonces, España, ha aprobado recientemente un nuevo reglamento de extranjería que va a entrar en vigor en mayo del año 2025, al cual, si quieres, nos referiremos posteriormente, si estimamos oportuno, por lo menos unas pinceladas de en qué beneficia. Pero la norma básica en cuanto a la entrada a la Unión Europea no la establece España. Si España, con un gobierno socialista, aunque con todos los quebraderos de cabeza que me imagino que desde Colombia estáis siguiendo, que está produciendo el gobierno Sánchez a todos los niveles, pero el gobierno Sánchez solamente tiene competencias con España en aspectos más de entrada y en aspectos de regularización, pero en el momento que la Unión Europea diga hasta aquí hemos llegado, España tiene que aceptar y tiene que exigir, lógicamente, el visado a los colombianos que quieran llegar a España. Ese paso espero que no se dé. No creo que sea de la misma manera que ha hecho el Reino Unido, pero lógicamente Colombia no puede seguir liderando las tasas de delincuencia en determinados países de Europa, entre ellos, como te he dicho, España, y ahí están las hemerotecas, ahí están los datos estadísticos. Como eso no se mejore, puede llegar a ocurrir eso. Esto que ha ocurrido hoy con el Reino Unido, a estos días, mejor dicho, yo ya le insisto, ya lo he manifestado en algún foro, y creo que puede ocurrir que a esto hay que ponerle coto, pero ¿desde dónde? Desde Colombia. El gobierno colombiano no puede quitarse de encima, digo, con estilo Venezuela, voy a quitarme encima miles y miles de personas que vayan a otro país a tal. No, Colombia tendrá que ser responsable de aquellas personas colombianas que salen ya que van a España. Es decir, eso es un tema de control interno que no puede quedarse en la demagogia de que ahora vamos a exigir visado a los británicos. Los británicos, pues que se les exigen visado, pues tienen multitud de países donde ir y donde invertir. Al final los perjudicados iban a ser los propios colombianos, que alejarían también las inversiones del Reino Unido. Precisamente eso quería yo tomar, el tema de la reciprocidad a la que hace alusión el presidente Gustavo Petro, es algo pues no solamente desaforado y real, sino que pues es que ese principio de reciprocidad tú lo has vivido muchísimo como colombiano, que eres también, pero no eres un colombiano, aunque tengas tu nacionalidad, con los derechos totales, como si los tiene, por ejemplo, un colombiano en Europa o un colombiano en España. Tú, por ejemplo, intentaste ser procurador general de la nación y te negaron toda posibilidad. Quisiste ser congresista por parte de los colombianos en el exterior, también te dijeron que no. Esa reciprocidad entonces no es plena. Sí, bueno, exactamente. No quiero personalizar un poco y aprovechando, pues como decimos en España, en una expresión que tú como español también conoces, que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho y voy a hablar de lo mío, ¿no? O de general de la situación. Pero es efectivamente, ya que el presidente Petro habla del reconocimiento de reciprocidad, efectivamente, y como yo he alegado en muchas ocasiones, el principio de reciprocidad es fuente del derecho internacional y es un principio muy acreditado y muy aplicado, y que lo aplica, por ejemplo, Estados Unidos es un país
que en ese aspecto lo tiene muy claro y muchos colombianos ocupan altas responsabilidades. Incluso lo hemos visto ahora en las elecciones al Congreso, que colombianos han sacado pues curul, escaño en el Congreso americano, por ejemplo, etcétera. Bueno, dicho esto, efectivamente, es decir, un colombiano en España tiene absolutamente todos los derechos, desde incluso, aunque puede ser una quimera y puede llegar a ser imposible, puede llegar a ser presidente del gobierno español, no hay ningún tipo de duda. Es español, en España la nacionalidad, los españoles somos iguales ante la ley, ya sea español o colombiano, pero en Colombia no, en Colombia hay que ser colombiano por adopción, diferente de colombiano por nacimiento. Si eres colombiano por nacimiento, tienes plenitud de derechos. Si eres colombiano por adopción, casi lo único que te da es para que visites Colombia de vez en cuando por allí y bueno, y creo que puede ser concejal de alguna alcaldía, algún concejo de un municipio menor, incluso menor, ni siquiera del de la capital. Pero yo creo que esas cosas en el siglo en el que estamos y con el desarrollo y las propias expresiones del propio presidente Petro, pues tendría que reformarse. Es decir, al igual que en base a ese principio de reciprocidad, al igual que todos los colombianos tienen plenitud de derechos en España a todos los niveles, pues lógicamente también tendría que ser los españoles en Colombia. Y no existe. Y a mí, bueno, me hubiera encantado, casi por razones más sentimentales que por otra cosa, pero a mí se me ha impedido en los dos casos, por ejemplo, que tú comentas, ¿no? Y solo porque no nací en Colombia, a pesar de que tengo esposa colombiana, tengo una hija colombiana, tengo 2 nietos colombianos, ejerzo de colombiano como tal. Yo creo que es muy difícil, y voy a ponerme un poco a vanagloriarme, es muy difícil encontrar un español que tanto apoye, ayude y siempre esté con la palabra de Colombia en la boca, como yo, ¿no? Entonces, todas esas cosas parece que no sirven en Colombia. En Colombia siguen un poco anclados en el excesivo proteccionismo de lo colombiano frente al del exterior, ¿no? Estamos en una patria común, que es el mundo, donde hay una libertad de movimientos y donde hay una libertad, y de alguna manera ya no solamente es colombiano el que haya nacido en Colombia, sino también el que quiera Colombia, el que se ha desarrollado Colombia, que haya cumplido como colombiano, el que esté vinculado con el país, como es español, a todos aquellos colombianos que tienen la nacionalidad española. Y ponía tu ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú eres un español de pleno derecho. O sea, tú eres un español como yo. O sea, es que no eres ni más ni menos, eres como yo. Pero en cambio yo no soy colombiano como tú, yo soy menos colombiano que tú. Eso me da mucha tristeza y mucho que pensar, por ejemplo, en lo que le falta a este país, Colombia, para el desarrollo. Cuando yo voy a España como español, yo tengo lo que tú dices, plenitud de derechos, puedo acceder a cualquier tipo de cargo público sin restricciones. Esa reciprocidad no existe. Pero permíteme José Ignacio, que te interrumpa un segundo, pero es que no solamente eso, es que tú tendrías... Muy bien, también obligaciones, lógicamente. Aquí estamos hablando de derechos, también obligaciones. Pero es que tú tendrías derecho impuestos, ¿no? A no solamente ocupar cargos, sino también a percibir cualquier tipo de subvención, de retribución, de ingreso. Es decir, que tú tienes tanto derecho y por el que se establece cualquier tipo de deducción, todo. Es decir, tienes un abanico de derechos por el mero hecho de ser español que son iguales de los que yo puedo tener. Pero en cambio, yo algo elemental o algo simple como es la participación, aparte lógica, como colombiano en el exterior, por ejemplo, ¿no? Y tal, no puedo, yo no soy colombiano en el exterior. Yo soy un señor, bueno, pues que ahí está, pero no soy colombiano, no tengo los derechos para todo eso y así efectivamente, insisto, más por razones sentimentales que por otra cosa. A mí con Colombia me guía un gran elemento sentimental, una gran vinculación emocional. Me siento colombiano de corazón. A mí, que se me deje o no se me deje ocupar un cargo, no voy a ser cosa menos colombiano y querer menos a Colombia. Pero pienso que ya que se pide el principio de reciprocidad y que ahora sea en negativo para maltratar a los británicos, bueno, pues lógicamente que se le tenga también en positivo. Es decir, se utiliza este tema de la reciprocidad muy a discreción, ¿no? Muy a la conveniencia. Quiero cambiarte de tema porque precisamente lo planteabas hace un momento y no quiero quitarte mucho tiempo, pero si nos dedicamos unos pocos minutos, porque es que ese cambio que va a entrar migratorio, a la ley migratoria española puntualmente, que va a comenzar ahora el próximo año, ya muy pronto,
se ha tenido la idea de que ha sido muy flexible y que tiene unos beneficios para los colombianos. Tú que además ahí estamos pasando el scroll en donde cualquier persona que quiera contactarse contigo en cualquier momento para que tenga temas migratorios, pues hay que contarlo, están con el mejor, con Néstor. Néstor, Muchas gracias. ¿cómo opera? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntanos en qué consiste, cuáles son los beneficios que tienen ahora, no solamente los colombianos, sino todos los que quieran en este momento, pues migrar de acuerdo a esta nueva ley. Bien, vamos a ver. Efectivamente, la semana pasada se ha aprobado el nuevo reglamento de extranjería. Es una reforma muy amplia, muy ambiciosa y que va a entrar en vigor en el año 2025, en concreto el 20 de mayo. Hasta ese momento sigue en la misma regulación legal existente en la actualidad. Pero ¿qué aspectos más importantes desde el punto de vista de los colombianos que les pueden interesar? En primer lugar, España, insisto, pues tiene carencias desde el punto de vista, pues lógicamente, de pensionales, pues, lógicamente para sostener sus sistemas de seguridad social, pero exclusivamente porque en algunos sectores falta mano de obra y es una población muy envejecida, con lo cual requiere ese recambio, lógicamente, con población más joven y nada mejor que la población hermana de iberoamericana en general y en concreto colombiana. En segundo lugar, existe también el hecho de que es necesario también el profundizar en asentar a las colonias pues de migrantes en España de Iberoamérica, en concreto de la colombiana. Entonces, por ejemplo, el primer cambio muy favorable que van a tener es que cualquier colombiano que tenga la nacionalidad colombiana, que tenga la nacionalidad española, mejor dicho, puede reagrupar a cualquier hijo que tenga siempre que sean menores de 26 años. Eso no era imposible hasta hace poco, con la ley actual, que solamente eran exclusivamente de forma general con los menores de edad. Y ahora es hasta los 26 años. En segundo lugar, por ejemplo, los que vienen a estudiar, colombianos que vengan a estudiar, antes se les prohibía trabajar, con lo que había un problema de financiación. Es decir, los padres tenían que financiar con los pesos colombianos los estudios de su hijo en España. Bueno, ahora a su hijo se le puede permitir trabajar con una jornada hasta 30 horas semanales, es decir, casi una jornada completa, porque al fin y al cabo la jornada se va a reducir en España, la jornada completa a 37 horas y media, con lo cual alguien que quiera estudiar en España puede trabajar y desde el primer momento. La otra cuestión importante es que antes, para tener una oferta de trabajo, el colombiano, por ejemplo, que venía o que estaba en una situación más o menos legal, pues tenía que volver a Colombia y esperar allí a que llegara la oferta de trabajo de la empresa española y hacerlo a través del consulado. Ahora no. Ahora está en España y tiene la oferta de trabajo y lo puede regularizar con una serie de requisitos que se darían lugar quizás a otro programa un poco más amplio, pero por lo menos de forma genérica lo digo. Es decir, ahora cualquier colombiano que esté en España le salga un contrato de trabajo, ya lo puedo hacer en España y regularizarse. Con lo cual, luego los que estén en situación ilegal, antes para regularizarse eran 3 años, ahora 2 años. Con lo cual se amplían ¿en qué? Pues los arraigos sociolaborales, los arraigos socioformativos, los arraigos familiares en materia de reagrupación familiar. Y otra cosa muy importante es el tema que se plantea con la contratación en origen, ¿no? Es decir, ahora pues había que tener un catálogo de profesiones muy aisladas que pudieran contar. Ahora no, se amplía esos catálogos, con lo cual ahora las empresas españolas que tengan carencia de determinado personal en determinados sectores, pues pueden contratar ya también directamente en Colombia, pues de forma colectiva, o bien que puedan venir a trabajar con un visado de turista y en ese periodo de turismo regularizar su situación. No quiero hacer con esto un efecto llamada para que vengan a España los colombianos y después tal, porque para que no pase del Reino Unido. Pero sí es cierto que la flexibilización es bastante amplia. Pero ruego, por favor, que insisto, que también las autoridades colombianas tomen sus medidas de precaución. Es decir, de la grandísima mayoría de los colombianos que son gente sencilla, gente humilde, pero gente muy honesta, gente muy honrada, que viene a buscarse un futuro mejor, que esas manzanas podridas
no pudran, no perjudiquen a la inmensísima, a la grandísima mayoría de colombianos que son honestos y que vienen a trabajar de forma honrada a España. Pues nada, Néstor, mil gracias por aclararnos esto. Yo le quiero recordar a las personas que quien quiera ahondar o profundizar en esto, pues se comunique directamente con Néstor. En LA Asesores, el correo, si no estoy mal, es el Las Asesores, Lazo Asesores, perdón, Lazo Asesores, @gmail.com. Muy fácil. Perfecto. Lazo como mi apellido y Asesores claro. de tal. Pero bueno, Yo ya no sé sabes por que qué me a tu estaba disposición, confundiendo. cualquier cosa que necesites, ampliar más todo el tema este del reglamento de extranjería, que es un tema yo creo que muy interesante, pues Yo sabes, quisiera invitarte para que hagamos otro programa ya dedicado solo a ese tema de hablar un poco, por sobre eso, todo cuando es estemos que es muy muy amplio, cerca es muy a la entrada amplio. en Sí. vigencia, porque es muy amplio. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva? El 20 de mayo del 2025. Entonces, 20 de mayo. en el Hay tiempo, próximo año nos podemos estar vamos a hablar, conversando para vamos a poder hablar, queda hablarlo tiempo. más a profundidad. Muy bien, pues Te muchísimas dejamos ir a gracias comer, ¿eh? una Te vez más. dejamos ir a comer, que es de estar allí con hambre y aquí nosotros quitándote el Ah, tiempo. Agradecerte mucho estas explicaciones, estas aclaraciones, estas opiniones sobre todos estos temas que en este momento son prácticamente primera línea aquí en Colombia. Un abrazo grande, buena lo tarde, mismo. Néstor. Fuerte Que estés muy abrazo. bien. Adiós. Hasta luego. Bueno, a ustedes mil gracias por estar con nosotros en este espacio de y en vivo en IFM Noticias. Recuerden, volvemos a comenzar nuestra temporada de programas de en vivo. Vamos a tener también el programa Conexiones con nuestra directora Laura y vamos a continuar ampliando nuestro portafolio audiovisual para que ustedes estén muy pendientes en diferentes partes del mundo. Que tengan excelente día en el lugar del mundo en el que se encuentren. Gracias por estar conectados a IFM Noticias. Hasta luego.